Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo más de La Ley a la Realidad, en donde vemos temas jurídicos, técnicos, profesionales que nos acontecen día a día y que, como dice el título, de La Ley a la Realidad. Y el día de hoy tengo el privilegio de tener por primera vez en este segmento a un gran amigo desde Monterrey, un abogado postulante, un abogado que tiene redes sociales, que es combativo, esa es su característica, ser combativo, y es mi querido amigo, el licenciado Alejandro Gómez Bello de Defensa Penal Eficiente, que la puedes ver en todas las redes sociales. Mi querido maestro Alejandro, ¿cómo estás? Buenas. Mucho gusto, Isaac, muchas gracias y pues muy halagado por estar aquí en este programa que de verdad resulta muy interesante. Muchas gracias, mi hermano, te agradezco siempre la atención. Hemos estado en varios espacios, nos conocemos ya de hace tiempo gracias a las redes sociales y el honor de tenerte a ti es porque aparte de ser buen abogado, eres un abogado combativo, eres un abogado que informas, eres un divulgador jurídico, algo que caracteriza porque das las formas, los tips, lo que ves día a día, lo que te encuentras en los tribunales, las actualizaciones que nos habla la Corte. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, datos conservados, tema que muchos de nosotros como abogados a veces nos perdemos mucho de los clientes familiares que no entienden esta dinámica, pero que una de las cosas que lo manejas perfectamente, lo has explicado, y vamos a tener este capítulo de datos conservados que es muy probable que se pueda extender a dos, que sería fabuloso, pero sí, de la ley a la realidad, con Alejandro Gómez Bello de Defensa Penal Eficiente, con el tema de datos conservados. ¿Qué te parece, mi querido maestro? Oye, pues un tema además, Isaac, que se adecúa muy bien al nombre de este programa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas, muchos mitos y la realidad a veces dista de lo que la ley autoriza y de la forma de procesamiento de esta información de datos conservados. Y quiero comenzar diciendo además que datos conservados no es lo mismo que extracción de información y no es lo mismo tampoco que intervención de comunicaciones. Esto tiene que quedar clarísimo y afortunadamente, como lo refieres, esto es para la ciudadanía, no tanto y a lo mejor un poquito para abogados, pero a quien debemos llegar es a estas personas que nos buscan y nos contratan, pero tienen ellos que tener muy claro cuál es el alcance de lo que nosotros podemos obtener mediante la solicitud de datos conservados. Y otro punto que quiero dejar claro desde el principio, la obtención de datos conservados es completamente legal y tiene un proceso claramente definido. ¿Ok? Entonces, comenzando por eso, pues ya tenemos sentadas las primeras bases. Oye, excelente, va a ser un tema muy interesante. Como bien lo refieres, yo creo que es hacia la ciudadanía porque ahorita lo que vamos a hablar es este dispositivo que tenemos todos, que es un celular, que es una tablet, que es donde podemos capturar evidencia, esta importancia, cómo extraerla, porque también, si bien es cierto, tenemos evidencia ahí, hay una regla para obtenerla, para llevarla a un tribunal, para irla incorporando, para también sacarla en tema de fiscalía. Y el expertise es que vayas con una persona, un abogado que sepa también hacerlo, porque ya veremos dentro del desarrollo de este programa que a veces como abogados pues se nos pueden echar a perder esos datos, esa información que puede ser relevante para un juicio. Sí, sí, definitivamente, y por eso vamos a entrar al tema. Aquí tenemos que tener algunas primicias. Los datos conservados hoy en día se utilizan para muchos
delitos, para la investigación de muchos delitos. Isaac, fíjate que yo empecé a tener información sobre datos conservados por allá de 2011, 2012, si no mal recuerdo, cuando empezábamos a hacer, estaba yo del otro lado haciendo investigación para la Procuraduría y nosotros solicitábamos datos conservados, sobre todo en investigaciones de alta importancia, ¿no? Dicen de alto impacto. De alto impacto. Secuestros, cuando se estaba investigando delincuencia organizada. Era lo más común, pero no se utilizaba en las demás unidades especializadas o en las fiscalías de integración común, las mesas comunes. Pero hoy en día, Isaac, es una técnica, primer punto, es una técnica de investigación que se utiliza muy a menudo. Esto es importantísimo, nada más que nosotros como abogados defensores o también como asesores jurídicos debemos conocerlo para poder hacer el planteamiento, para poder hacer la petición, esta propuesta de acto de investigación y que el Ministerio Público nos la conceda. Y para eso, pues debemos conocerla. Y este es el tema al que vamos a entrar. Como premisa, debemos saber que la ley lo contempla. ¿Y dónde está todo esto para ir teniendo la fundamentación exacta? Artículo 20, apartado A, en su fracción quinta. Esto es la obligación del defensor en relación con el 117 del Código Nacional de presentar todos aquellos medios y datos de prueba necesarios y suficientes para acreditar la inocencia de tu representado. Nos dice la fracción quinta del apartado A del artículo 20. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Por eso te decía, Isaac, que el 113 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si lo analizamos, recordamos que el 113 es aquellos derechos que tiene el imputado durante el proceso y el 117 son las obligaciones que tiene el defensor una vez que protesta el cargo. Estas obligaciones son tener esta preparación y conocimiento para hacer propuestas de actos de investigación o de técnicas de investigación como lo es la obtención de datos conservados para obtener toda la información necesaria. El artículo 10 y el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales retoman también este principio constitucional de su fracción quinta en su apartado A, refiriendo que debe de haber igualdad entre las partes, pero también igualdad ante la ley, para que no solamente el Ministerio Público pueda hacer y buscar, sino que también los defensores o los asesores jurídicos tengan la posibilidad real y legal de hacer peticiones siempre y cuando, y la única condición es que sean conducentes, ¿ok? Y para que sean conducentes deben de estar relacionados con lo que se investiga o relacionado con la teoría del caso que tú estás manejando. Ese es otro tema que en otra charla podemos platicar, pero esta es la condición. Entonces, estamos en el artículo 20, el cual, pues ya dijimos de qué manera se relaciona con el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de las peticiones y de esta posibilidad que tenemos de investigar. Quiero hacer una acotación pequeña aquí porque resulta importante. Hay todavía, desafortunadamente, hay todavía por ahí algunos distritos judiciales, sobre todo del fuero común, donde los jueces, a petición del Ministerio Público o a negación del Ministerio Público, todavía dicen, es que usted no tiene la facultad de investigar.
El 21 constitucional se la irroga al Ministerio Público. Perfecto, pero el Código Nacional nos da la posibilidad y la Constitución en el artículo 20 nos da la posibilidad, la facultad y la obligación de hacer investigación. Entonces, sí podemos hacerlo, solamente que hay que conocer el fundamento legal. Y el fundamento legal continúa diciendo, siempre al principio de estas charlas viene lo más aburrido tal vez. ¿Por qué? Porque tenemos que dar fundamento. Si Claro, no, estoy seguro que dentro de tus comentarios en este programa va a ser, bueno, pero ¿de dónde saca eso? ¿No? ¿Y de dónde y cómo lo fundamento? Bueno, otro fundamento importantísimo, 16 constitucional, en su párrafo 12º. Y nos dice, las comunicaciones privadas son inviolables. Esto es importante. Evidentemente tenemos que entenderlo a contrario sensu. Todos los derechos humanos y derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución no son de ninguna manera totales o universales. Me refiero a lo siguiente, no son absolutos. Todos ellos tienen algunas reglas que permiten que estos puedan ser superados, siempre y cuando se colme esta proporcionalidad y necesidad para que estos puedan ser superados mediante, siempre y cuando, la autorización de un juez facultado para dichos efectos. Así es que si la 12ª párrafo del artículo 16 nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables, definitivamente debemos buscar en dónde tenemos el fundamento para que éstas puedan tener una excepción a esa inviolabilidad. ¿Está bien? Porque nos dice, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Esto es, tú como persona privada, como un particular y como autoridad, no puedes por sí solo decidir entrar a esa privacidad y violentarla, aun cuando se justifique la necesidad de poder y tener que violentarla. Para eso necesitas acudir ante un juez que te autorice dicha acción. De cualquier manera que no haya sido autorizada por un juez, esta información se considerará nula por violación a derechos humanos en el aspecto de la privacidad de las personas que contempla el artículo 16, fracción 12ª. Pero también hay excepciones y la misma Constitución nos lo marca, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los participantes de los particulares que participen en ella, y el juez en ese caso debe valorar el alcance de esta información proporcionada, siempre y cuando cumpla con esta excepción. Entonces, también hay una parte que nos dice, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud. ¿Por qué? ¿Por qué me pasé al párrafo 13º? Porque nos dice este párrafo, exclusivamente la autoridad federal, a petición de la autoridad federal que lo faculte la ley o del titular del Ministerio Público, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud. Y aquí viene una lista de lo mínimo que debemos tener.
el tipo de intervención, los sujetos de la misma, su duración. Estas partes son sumamente importantes porque son elementos que debemos observar en la obtención de este tipo de, como lo dije, técnica de investigación. Esta regla es importantísima. Muchas veces, eh, bueno, siempre el juez de control o el juez especializado en técnicas de investigación, cateo, órdenes de aprehensión y demás, que en el federal así se denomina, regularmente ellos siempre ponen un tiempo en el que se puede hacer esta intervención. O bien, si estamos hablando de datos conservados, el juez ordena se conceda la información de datos conservados en un lapso específico. No es de que vamos a los datos conservados y Sí, obtengamos todos los que se nos ocurran en todos los años y todo. No, debe de estar perfectamente justificado el tiempo en el que se va a obtener, porque en ese lapso de tiempo es donde nos interesa la investigación, donde sucedió el hecho, donde se preparó el hecho o donde se está comentando el hecho. Pero debe justificarlo el peticionario y el juez solamente autorizará esa porción de tiempo, únicamente. Otra cosa es que el juez solamente autorizará sobre una línea o las líneas que se especifiquen en los antecedentes de investigación. Esto es importantísimo. El juez no va a autorizar todas las líneas que se relacionen con lo mismo, no. Si en una línea que el juez autorizó la obtención de datos conservados pudiera existir nuevas líneas del resultado, pudieran existir nuevas líneas de investigación, el Ministerio Público deberá hacer una nueva petición justificando cuál es el motivo de esta ampliación o de esta nueva solicitud. Por eso se refiere a duración y a sujetos de la misma, únicamente. La autoridad judicial federal no podrá otorgar esas autorizaciones cuando se traten de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. ¿Ok? Y de ninguna manera se podrán tomar en cuenta, y esto hablando de la intervención de comunicaciones, de ninguna manera se podrá tomar en cuenta lo que haya de comunicación entre imputado y defensor. Eso no puede utilizarse para un proceso. Si lo intentara el Ministerio Público, el asesor jurídico, se declararía nulo y no podría llegar a juicio. Y me vas a decir, ¿de verdad esto pasa? Esto pasa, Isaac. Me ha tocado en Jalapa, me tocó un asunto donde estaban en escucha, en una intervención de comunicaciones que comúnmente le llamamos escuchas, sí, en un asunto de secuestro. Mi representado estaba teniendo comunicación con su pareja, pero estaban en un enlace de 3 llamadas, ves que hoy se puede hacer muy comúnmente. claro. Y en esa esa tercera persona era el abogado. Y la comunicación era mi representado y su pareja, pero estaba presente el abogado y se hizo presente el abogado. Estoy presente, estoy escuchando, es para preparar la defensa. Así fue. La fiscalía intenta ofrecer ese medio de prueba, esa escucha, porque se dijeron muchas cosas, Claro. pero nosotros solicitamos la nulidad de esa escucha porque estaba presente el abogado y así se hizo saber en la llamada. El Ministerio Público refería, sí, pero la comunicación fue exclusiva entre el imputado y su Y su pareja. pareja. Sí, pero estaba presente el abogado y se aclaró que esa comunicación era en preparación de la defensa. Entonces, el juez nos concede la nulidad de dicho medio de prueba. Evidentemente, eso no pudo llegar a juicio, pero por eso hay que tener bien claro todo esto que es lo que está sucediendo. Ahora, ya les dije
cuáles son hasta ahorita los fundamentos legales constitucionales, que para mí pues son sumamente importantes. No nos los sacamos de la manga y además no vienen de una ley secundaria. Es nuestra ley constitucional. Fíjate, Evidentemente hay, perdón, te escucho. no, continúa, maestro, continúa. Eh, Evidentemente también, Isaac, está el fundamento que es ya de las leyes, códigos, en este caso, Código de Procedimientos Penales, donde el 303 nos habla de esos datos conservados. El 303 es algo elemental hoy en día como asesor jurídico y como abogado, que lo conozcas, que lo hayas leído completo y que además sepas cómo funciona. Y eso lo vamos a dejar de tarea porque aquí no vamos a leer el 303. Solo les quiero decir que el 303 nos da la posibilidad de la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de entrega de datos conservados. Si te das cuenta, está hablando de dos técnicas de investigación diversas que no debemos confundir. Y antes, el Código Nacional se refiere en el artículo 291 a la intervención de comunicaciones privadas, que es al que me refería en el artículo 16 constitucional en su párrafo 13º, que es intervención de comunicaciones, que las reglas son un poquito, se comparten entre intervención de comunicaciones y datos conservados. Pero ahorita en este momento nos vamos a centrar en el 303 respecto de solicitud de entrega de datos conservados. ¿Por qué? Porque si hay una distinción, datos conservados y localización geográfica en tiempo real tienen un tratamiento diferente y la obtención de información es diferente. Y es necesario, y seguramente será la pregunta que tienes en la mente, Isaac, definir qué es un dato conservado. Oye, hermano, antes de seguir con esto y siguiendo esta secuencia y esta explicación que está muy clara, y esto es para los ciudadanos, pero también para nosotros como postulantes y abogados, asesores. Pero refiriendo de la historia de cómo empezaste a tener contacto, a mí me llama mucho la atención 2011, 2012. Ahorita, 10 años, 12 años adelante, ¿qué delito no puede tener injerencia, registros, datos, información con un móvil, con un dato, con un dispositivo? Entonces, como ahorita estamos en esta tendencia tecnológica digital, en cualquier momento, y ahora sí que tú tienes la experiencia, pero por cualquier delito es importante la conservación de datos, es importante llevarlo porque es un punto de saber conocer la técnica, de saber conservarla, porque eso, por el delito que sea, de alto impacto, mediano impacto o bajo impacto, te puede dar encontrar la verdad de los hechos y encontrar, pues, favorecer a tu representado cuando tienes y manejas esta técnica. Así es que muy interesante, hermano, y adelante. Oye, voy a retomar ahorita, voy al concepto base de datos conservados, pero voy a retomar esto que acabas de decir. Cualquier delito, excepción. Este, ya lo dije ahí, el 13º del 16 constitucional dice que no sean de carácter electoral, fiscal, mercantil, Ah, civil, ok. laboral o administrativo. Pero delitos, si estamos hablando de delitos descritos en los códigos penales o bien en algunas leyes especiales, por ejemplo, hidrocarburos, tortura, cualquiera de esos, puedes utilizar datos conservados. Puedes solicitar datos conservados y el análisis de los mismos. Ahora, por eso es bien importante, y lo tengo ahí en un video en TikTok, es importante que platiques con tu representado y con su familia, porque cuando pedimos datos conservados, él nos puede decir lo que sea y yo siempre le voy a creer y siempre lo voy a ayudar porque para eso estamos. Pero yo debo platicar con él y decirle, dime lo que voy a obtener de esos datos conservados, porque esa información no se puede alterar.
¿Estamos de acuerdo? Y esa información, si bien es cierto, cuando tú haces una propuesta de técnica de investigación, obtención de datos conservados, esa información la concesionaria debe de remitírsela al peticionario. Como lo haces mediante el agente del Ministerio Público Federal y él a su vez lo solicita al juez federal especializado, la información le llega al juez federal especializado en técnicas de investigación y ese juez te lo va a entregar a ti y tú determinas si esa información es útil o no es útil para tu teoría del caso. Pero debo decirlo porque sucede. A veces cuando no conoces bien el proceso de la obtención y análisis de los datos conservados, lo pides al Ministerio Público y el Ministerio Público se va a enterar absolutamente de todo, porque le va a llegar a él. Le va a llegar a él y él se va a enterar absolutamente de todo lo que puede enterarse o lo que no debe enterarse. Por eso, la importancia de platicar con tus representados y que sea muy claro, porque como se dice siempre, yo te voy a ayudar, pero me tienes que decir qué es lo que pasó. Porque con base en eso, yo puedo generar una teoría del caso que nos ayude y sustentarla con un segmento probatorio suficiente para soportar lo que tú me estás refiriendo, ¿verdad? Y fíjate, Entonces, perdón, y fíjate que la importancia de también esta astucia o sagacidad del abogado de saber qué es lo que estás indagando cuando solicitas estos datos conservados. Porque a lo mejor conoces la técnica, pero si no sabes diferenciar lo que puedes sacar o no, pues también hay un riesgo de que a tu cliente o a la familiar esa obtención de datos tenga información que te va a desfavorecer. Muy interesante, maestro. excelente, excelente el comentario, Isaac, porque ya te adelantaste media hora en la plática, pero hay que retomarlo, Isaac. ¿Por qué? Tenemos, como lo dije al principio, tu programa tiene el perfecto título, porque tenemos la idea de manera general, la gente, los ciudadanos de a pie, y por qué no decirlo, muchos abogados, a lo mejor muchos abogados que no se dedican a esta materia, tienen la idea errónea de que los datos conservados les van a traer como información los mensajes de WhatsApp, los mensajes del chat de Facebook, los mensajes dos vías. Eso no va a suceder. Con los datos conservados, tú no vas a obtener esa información. Por favor, ciudadanos que nos escuchan, díganle a su abogado que no es la forma de obtener esa información. Los datos conservados es la información de un posicionamiento global que tenga tu equipo respecto de las antenas de comunicación que ponen las concesionarias. Esas antenas, si han visto las tremendas antenas que hay por ahí que no sabemos de qué concesionario es, pero sabemos que son antenas de telecomunicaciones que tienen grandes platos en diferentes No, tamaños. y podemos hablar de marcas, estamos representados por todos y patrocinados, entonces no pasa nada. No, pero más allá de eso, la realidad es que vemos las antenas, pero no sabemos de qué concesionaria es. Es más, hay algunas antenas compartidas. Entonces, estos puntos que ponen las concesionarias mandan su ubicación y lo que busca el dato conservado es hacer una triangulación. Esta antena mandó esta información, esta antena esta, y en medio o por esa zona se encontraba el teléfono. Esto quiere decir que tiene por ahí un margen pequeño de error de unos 300 metros. Es un margen de error muy pequeño en realidad y más que ahora además de los datos conservados, ese posicionamiento de triangulación, además la concesionaria hoy, últimamente, no quiero yo decir algo que no es así, pero me parece que desde 2021 empiezan a mandar también el Azimuth, que es
como la dirección vectral, y eso lo explicaría mejor un perito sin duda que yo, de hacia dónde apuntaba la antena, la señal de radiofrecuencia para dar un mejor posicionamiento o más cercano el posicionamiento de dónde estaba tu equipo. Importante. Los datos conservados es la información de dónde estaba el equipo. Otro dato que nos confundimos mucho es que llegó la información de datos conservados y ahí puedo demostrar que estaba yo. No, lo que puedes demostrar es que estaba el equipo. ¿Dónde estabas tú? Tendrás que demostrarlo con otras pruebas, con otros medios de prueba que te ayuden a acreditar esa portabilidad. ¿Ok? Así es que lo que tenemos que entender primero es que datos conservados es la ubicación de dónde estaba y hago también, resalto la forma porque es dónde estaba en aquella fecha, ¿sí? No dónde está, porque si hablamos de dónde está, estamos hablando de la otra técnica de investigación al que se refiere el 303, que es localización geográfica en tiempo real. Y en esa técnica de investigación que se utiliza para delitos bien específicos, ¿sí? Como extorsión, como secuestro, como desaparición forzada, bueno, en esos casos, aquí nos lo dice el 303, en esos casos la ubicación sí es en tiempo real en ese momento del equipo y le da seguimiento al equipo porque nos permite darle seguimiento con un geoposicionamiento en tiempo real de cómo se está moviendo. Así es que, bien distinguido este punto, datos conservados es dónde se localizaba el equipo que tenía ese concesionario. Y también quiero decir que hablamos de el equipo y la pregunta siempre resulta, ¿por qué me dices que hablamos del equipo? ¿Por qué no me dices que hablamos de un celular? Porque el concesionario te da información de todo aquel servicio que esté dando el concesionario. Y ahí te va, hoy lo sabes, Isaac. Le da servicio a un teléfono celular, le da servicio a un de estos teléfonos que son inteligentes, le da servicio a los La GPS de tablet, los carros, a una tableta. Todo eso puede darte datos conservados. Todo aquello que tenga una línea telefónica y que se conecte a esas antenas o puntos, te va a dar información de datos conservados. Por eso no debemos limitar. Dicen, me acuerdo cuando empezó este sistema, cuando iba a empezar, que estábamos capacitándonos, nos decían que el límite es tu imaginación. Eso me parece que lo vi en una película, ¿no? El límite es tu imaginación respecto de la proposición o propuesta de actos de investigación. Pero también el límite, desafortunadamente, que este es el complemento de ese dicho, es tu conocimiento claro. porque puedes tener la mejor de las imaginaciones, pero a lo mejor no tienes el total del conocimiento y entonces te quedas limitado porque crees que la información que te va a dar a datos conservados solamente respecto de el teléfono. Y no es así. Lo hemos sacado en otros asuntos donde mi representado, por ejemplo, un hombre que manejaba un tráiler de línea, un camión de estos de transporte de línea, me dice, oiga, Lick, es que mi línea, eh, la que me contrata, mi patrón, a todos los camiones les tiene un GPS. ¿Por qué no pedimos datos conservados? Porque a mí no me detuvieron ahí y a mí no me detuvieron en el horario que dicen. Exacto. Ahí está. Digo, nosotros le damos la información al cliente, le digo, oye, tu teléfono no, pues mi teléfono así, así. Oye, ¿qué más tiene GPS? Mi tráiler tiene GPS. Perfecto. Pedimos el GPS, el seguimiento de la empresa que da el GPS, la información de datos conservados del concesionario,
Y entonces podemos demostrar que ese tráiler no estaba en ese lugar a la hora que dicen que lo detuvieron y con eso nos decretan ya no una ilegal detención porque había pasado el control, Ya había que, pero sí nos decretan un auto de no vinculación por esa circunstancia y de ahí la importancia de saber qué es datos conservados. fíjate, maestro, la importancia ahorita que lo estamos dejando y la explicación tan clara de datos conservados es en un momento, en un espacio, en un tiempo, estuvo un dispositivo y me queda claro que tenemos este celular como herramienta, pero ya lo estás diciendo, un reloj, una tablet, este GPS de datos conservados, a diferencia de ese 303 que también nos habla, que es la localización geográfica, que es en tiempo real, que es con estos delitos que son pues de alto impacto y que requieren cierta precisión. Pero es muy claro lo que vamos a encontrar y yo creo que mucha de nuestra audiencia de abogados, que yo sé que los conoces o hemos topado o hemos tenido esa duda, de querer extraer esos datos, la conservación de datos es pues todas las imágenes, lo que encuentras en el celular, las charlas, los WhatsApp, los estos, cuando esto no tiene nada que ver, si comprendes que es datos conservados y el ejemplo más claro que estás dando ahorita es cómo utilizarlo de una manera correcta, que muchas veces en una técnica de investigación, que muchas veces las autoridades no son tan exactas, pero tienes una herramienta conociendo la técnica y conociendo esa solicitud y conservación, puedes demostrar todo lo que la contraparte no puede sostener. Sí, definitivamente, y también importante es decir que los datos conservados son una sábana, también le llamamos, Isaac, no me dejarás mentir, comúnmente le llamamos esta sábana de llamadas, ¿no? Una forma común es la sábana de llamadas. Lo que nos llega, para la gente que no lo conozca, es un informe de la concesionaria. ¿A qué me refiero con la concesionaria? Para ser muy claro, concesionarios de telecomunicaciones son todos aquellos prestadores de servicios que te pueden dar una red telefónica o de internet. ¿Ok? Otro punto que debemos tomar en cuenta. Bueno, los concesionarios de telecomunicaciones nos mandan una sábana de llamadas comúnmente conocido que nos va a decir, esta línea telefónica de la que tú me estás pidiendo información está a nombre de Isaac. Esta línea telefónica se dio de alta en tal fecha. ¿Está vigente o está cancelada? Esta línea telefónica, en el periodo que tú me pediste, y el periodo se refiere a horas y días, estuvo en tales y te avienta toda la información de llamadas, todas las llamadas entrantes y salientes, todos los mensajes de dos vías, los mensajes de dos vías son aquellos que haces con tu plan, ese de concesionaria, ese de mensajito de texto de Telcel o de AT&T, y las conexiones que hayas tenido o actualizaciones que hayas tenido que se enlazó a la red para descargar alguna actualización, lo que sea. Te va a mandar el horario de las llamadas que recibiste, de los mensajes que recibiste, pero también de los que mandaste, y te va a decir fecha y hora. Pero después te va a mandar una información de latitud y altitud que viene evidentemente en coordenadas geográficas. Cuando tu abogado lo ves, pues evidentemente no lo puedes Descifrar, ubicar en un mapa, ¿no? descifrar. Simplemente son latitud y longitud. Esa información forzosamente deberá de analizarla un perito. No basta con que ya llegó, no recuerdo por ahí en algún asunto
donde estaban otros abogados, ellos solicitaron datos conservados, bien hecho, solicitaron, hicieron todo el trámite y llegaron los datos conservados. Pero eh, por ahí, por algún motivo, los revocan, nos contactan a nosotros y contactamos a los abogados respecto a los datos conservados y les dijimos, oye, te llegaron los datos conservados hace un mes antes del cierre de investigación. ¿Puedes mandarme el análisis de los datos conservados, por favor? Porque además, por orden del juez, el juez dijo que tenían 5 días para la entrega de todos los datos y medios que se hubieran recabado. Entonces le dijimos, no nos has mandado el análisis de datos conservados. Y el abogado dijo, no, abogado, pues a mí me llegaron los datos conservados. Bueno, pero es que los datos conservados no es el análisis de datos conservados. Realmente lo que necesitas es llevarlo con un perito para que ese perito lo Lo traduzca, interprete. Sí, lo correcto es interprete. interprete, para que lo interprete un perito en informática o un perito en telecomunicaciones. Ya depende de ti y de tu presupuesto, los dos pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, ellos lo interpretan y lo pasan a un mapa, donde ahí en el mapa nos van a decir en tal fecha, en tal hora, nos arroja esta latitud y esta altitud por la llamada entrante y se posiciona en tal lugar. O bien, no hubo llamada y no hubo nada, pero el teléfono se conectó con las antenas y me arroja que estaba en esta cercanía, ¿no? Así es como funciona el análisis de dato conservado. Y entonces el perito, de acuerdo al planteamiento del problema que yo le realice, el perito a mí me va a decir dónde estuvo o por dónde pasó o cuál fue su ruta, porque también datos conservados depende mucho de cuál sea el planteamiento de problema que tú realices a tu perito, porque ya los tienes ahí. Y ahora, ¿para qué los quieres? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a hacer la información de dónde estaba el teléfono? ¿Vas a hacer la información de por dónde pasó el teléfono? ¿O vas a hacer la información de cuál fue la ruta de desplazamiento del teléfono, anterior, durante o posterior del evento? Toda esta información debes tenerla. Perdón, debes definirla en tu planteamiento de tu teoría del caso. Eso tú ya lo definiste en tu planteamiento y segmento probatorio sin duda. Oye, hermano, digo, maestro, hermano, amigo, abogado, fíjate que qué interesante el poder definir y me da mucho gusto el tener este tema contigo en este capítulo de la ley a la realidad con datos conservados, porque también ahorita nos estás diciendo de un caso ahora sí práctico, lo decías hace unos momentitos, el tema de la teoría es un poquito como lenta para entenderlo, pero ahorita entrando en acción con ejemplos es muy práctico y te das cuenta tú como abogado qué es lo que podrías hacer, cómo es importante conocer estos conceptos, cómo manejar la técnica, porque en cualquier momento lo vamos a hacer. Y hay otra cuestión que también lo comentamos antes de entrar aquí al programa, que también como abogado puedes echar a perder información correcta, información que puede ser muy valiosa, pero que si no tienes la técnica, se te va a ir, lo vas a perder y ese punto tan importante para tu representado, pues se puede ir, ahora sí que se desperdicia. Sí, fíjate que comentábamos antes de comenzar que me tocó un tema donde estaba yo colitigando con otros abogados, donde desafortunadamente no conocían la técnica, no realizaron adecuadamente la obtención de los datos conservados. Ellos creyeron que podían hacerlo pues de una manera particular
se obtiene la sábana solicitada por la persona, por el particular, pero evidentemente, pues esto de entrada no tiene un seguimiento, no tiene una formación de cadena de custodia, no sabes cómo fue realmente la obtención, como dijo el juez al final cuando hace la valoración, no puedo yo darle certeza y verificabilidad a la información que tú me trajiste porque no sé la manera en que la obtuviste, aunado a que no cumpliste con las reglas de obtención de los datos conservados, por lo tanto, no puedo darle valor aun cuando estamos observando una diversa circunstancia, no puedo yo darle el alcance probatorio necesario para poder tomarlo en cuenta en mi resolución. Desafortunadamente, así sucedió y entonces sí es trascendente el que si sabes que existen los datos conservados y tienes más o menos la idea de que existen y cómo obtenerlos o cómo procesarlos, lo mejor es que investigues, que busques la asistencia de alguien que lo conozca más a fondo o bien que te reúnas, como siempre lo he dicho, con tu equipo de peritos, porque siempre es importante trabajar con un equipo de peritos para que ellos te vayan haciendo fuerte en el procesamiento. Y la palabra es importante porque es parte de la técnica, el procesamiento que se le debe de dar a cualquier tipo de información, ya sea digital o electrónica en cualquiera de los casos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, correcto, correcto, maestro. Algo que me queda muy claro es, pues, esta especialización, este estudio, esta práctica, estas charlas, porque yo creo que lo que estamos hablando en este momento a muchos de nosotros nos va a aperturar el criterio, la forma y nos va a dar curiosidad, pues para lo mejor seguir a Defensa Penal Eficiente que me da esos tips, para seguir siguiendo a Alejandro Gómez Bello cada vez que sales de audiencia y que a veces sales apresuroso, pero importante porque das el momento y que ahorita yo les decía a toda la audiencia lo importante de ser combativo, pero que estás en el campo de batalla, estás todo el tiempo en audiencias, con estos debates, con estos criterios, pero estás constantemente. Y es algo que a mí me causa una admiración, porque ya lo hemos comentado, no es fácil subir información, no es fácil darte un espacio para subir este, pues, contenido de valor, pero en caso tuyo estás a veces hasta de vacaciones, pero estás dando información correcta. Hermano, me vamos a hacer un segundo, un tercero, un cuarto programa de la ley a la realidad, porque creo que eres uno de los personajes que lo vives día a día, que eres un abogado postulante, que estás en toda la República, que del largo y ancho del país ves criterios, ves fuero común, ves fuero federal, entonces tienes todo a flor de piel. Entonces, te agradezco para las próximas, y sé que cuento con las próximas emisiones. ¿Qué nos darías como reflexión en esta gran charla de la ley a la realidad, con datos conservados, con esta información que ves, para nuestra audiencia, que pueden ser abogados, maestros en derecho, doctores en derecho, ciudadanos común y corriente, pero también entusiastas del derecho? Bueno, como reflexión, en estos casos muy específicos donde está de por medio con los datos conservados en la mayoría de las ocasiones la libertad de tus representados, yo siempre los invito a que conozcan, se documenten lo máximo posible para que este tipo de medios que se van a desahogar y que van a producir prueba ya en un juicio, se tenga conocimiento total y este pueda ser exitoso. De verdad, es indispensable porque es una técnica complicada en su obtención, porque a veces hay que batallar mucho con las autoridades, cara en su análisis e interpretación, porque los peritos, algunos de ellos
cobran bastante por la importancia que esta trae. Y además, una vez que la estás desahogando y produciendo, debes saber muy bien cuál es el objetivo de tu ofrecimiento para que éste tenga un impacto real. Esa sería mi reflexión y déjame decirte, voy a aprovechar esta uso de la voz porque ahora que esté la segunda plática de este tema, nos faltó hablar de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, importantísimo para fundar todo este tema que les fuimos dando. Nos hace falta el que les diga cuáles son las jurisprudencias aplicables y tesis varias que hay, varias, y que debemos conocer y por qué debe de ser un juez federal especializado el que autorice. Así es que hay tema para largo, Isaac, Bueno, hay tema para largo. te propongo una cosa en este momento, hermano. ¿Qué te parece si tienes oportunidad, tienes a bien que sea el momento oportuno y nos damos en este momento un espacio para que nos diga las jurisprudencias o quieres tomar el tema de la ley de vía de comunicaciones, Fí- telecomunicaciones? Fíjate que prefiero, Isaac, a reserva de lo que tú nos digas, prefiero que hagamos un segundo programa porque tiene, tiene unas características muy claras y que con el paso del tiempo la jurisprudencia a la que yo me quiero referir, no creas que son jurisprudencias nuevas, ¿eh? Son jurisprudencias bastante antiguas y ¿qué crees? Todavía hay algunas que no las logramos entender y nos ponemos a debatir sobre ellas y por eso quiero hablar, así como lo hablamos de este tema un poquito más a fondo, para poder dar algunos ejemplos, historias reales que han ido aconteciendo y que nos ayude a entender mejor la jurisprudencia y qué es lo que nos marca la ley federal, que es bien importante. ¿Te parece? Perfecto, los dejamos para la segunda parte, que va a ser próximamente el consecutivo de este segmento. Gracias, mi querido maestro Alejandro Gómez. ¿Dónde te pueden encontrar? Defensa penal eficiente en todas las redes. Ahí estamos y compartimos cápsulas pequeñitas, algunos ejemplos y también algunas audiencias. Muchas gracias, mi hermano. Gracias y gracias a todos los que se conectaron con este segmento de la ley a la realidad. Nos vemos en el próximo capítulo, parte 2, para hablar de datos conservados. Gracias, mi estimado.